Listo, ya empezamos a grabar. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Para mí es un gusto saludarlos nuevamente en este espacio de encuentro académico. Hoy nos reunimos en dicho espacio para orientarles todo lo relacionado a la actividad número 3 por medio de esta tercera web conferencia del curso de desarrollo de aplicaciones para la web. Entonces, la idea es que juntos aclaremos los lineamientos de la etapa número 3 y tengan ustedes una ruta clara para lo que se espera en esta práctica simulada. Quiero saludar a los estudiantes que veo aquí conectados en este momento. Quiero saludar y agradecer su participación y conexión a Cristian Bermúdez, a Emilsen Cárdenas, a Emanuel Nino, a Harold Díaz, a Hanner Reina, a John Lozano, a Juan Parra, a Laura Rojas, a Marisela Villalobos, a Roberto Jaimes, a Rubén Angrino, a Samuel Arango y a Yaritza Gómez, quienes en este momento están en el inicio de la web conferencia. También extiendo un cordial saludo a aquellos estudiantes que estarán revisando posteriormente la grabación de este espacio. Antes de pasar a la agenda, pues contarles que me encuentro actualmente en el proceso de calificación de la etapa número 2. De acuerdo a la agenda del curso, el plazo para retroalimentación pues va a ser hasta el día 9 de octubre, entonces para que estén muy pacientes, muy atentos. Algunos grupos ya vengo adelantando la calificación. Ayer estuve validando aquellos que no entregaron. Hoy estoy con los grupos en los que la mayoría de los integrantes hicieron la entrega grupal. Entonces ahí voy depurando poco a poco, entonces tengan en cuenta el plazo que tengo. Sé que el inicio de la etapa 3 pues está conectado con la retroalimentación de la etapa 2, entonces estoy en ese proceso. Vamos avanzando de acuerdo a las orientaciones que se brindan hoy y pues vamos ganando tiempo. Ya vamos a hablar un poco más al respecto. En cuanto a la agenda de este espacio, bueno, en esta sección trabajaremos bajo esta agenda que están viendo acá en pantalla. Primero vamos a revisar el propósito del encuentro, luego la información general de la actividad, los recursos y software que vamos a utilizar, qué se espera en esta etapa, tanto en las evidencias individuales como grupales, recomendaciones claves para que sean exitosos en la actividad y sobre el final pues estaremos abriendo el espacio para inquietudes. Es importante que si tenemos alguna duda, vamos tomando nota. Quizás durante el desarrollo del encuentro esa inquietud sea resuelta, entonces para que vamos depurando. Si al final de la conferencia aún persiste la inquietud, con mucho gusto en el espacio final de dudas vamos a orientarles para que esa aclaración pues pueda servirle a todos ustedes que están consultando esta web conferencia. Bueno, ¿cuál es el propósito del encuentro de hoy? Entonces, quiero que ustedes tengan la claridad suficiente para abordar la etapa número 3. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues orientándoles los pasos que deben de seguir, explicar lo que la guía de aprendizaje, en este caso el componente práctico simulado, solicita y darles esas recomendaciones prácticas para que logren un desempeño exitoso, tanto en el trabajo individual como el colaborativo, que son dos elementos que a partir de lo que he revisado hasta ahora de la etapa 2, en algunos grupos es necesario fortalecer mucho más tanto lo individual, que es lo que depende de cada estudiante, como lo colaborativo, que es ese engranaje al que nos lleva las actividades y para la etapa 3 no va a ser la excepción. Entonces, sé que ustedes que están aquí en este momento conectados a la webconferencia, al igual que quienes se conectaron o revisaron la grabación de la webconferencia de la etapa anterior, siguen los lineamientos y no son lineamientos diferentes a lo mismo que especifica la guía de aprendizaje, pero pues obviamente en la conferencia entramos a profundizar mucho más, en ser más específicos, pero los estudiantes que están siguiendo los lineamientos, que ingresan al foro, revisan las orientaciones y no hacen el scroll hasta el final y voy a publicar y voy a ignorar lo que mis compañeros publicaron, voy a ignorar lo que el tutor colocó,
pues son esos estudiantes que pues no están logrando hasta el momento pues un buen resultado de aprendizaje, pues obviamente desde lo cuantitativo pues no una calificación muy favorable. Pero aquellos estudiantes que siguen lo que dice la guía de aprendizaje, se toman el tiempo si no pueden asistir a la conferencia de revisar la grabación, se toman el tiempo de ver qué ha pasado en el foro. Yo sé que ustedes tienen una carga académica en los diferentes cursos, pero en el momento en que le dedican el tiempo a desarrollo de aplicaciones para la web, está muy juicioso revisando las orientaciones y pues esas orientaciones van en pro de ayudarles desde el acompañamiento tutorial, tanto para el producto de forma y de fondo, para que entreguemos un producto con lo que nos pide la guía de aprendizaje y entreguemos un producto que realmente evidencie el aprendizaje. El estudiante cuando omite revisar grabación de conferencia, cuando deja la actividad para los últimos días y consulta la guía y la consulta muy rápido, pues por el mismo afán de empezar a desarrollar, son estudiantes que no están entregando un buen producto y eso lo estoy evidenciando en la etapa número 2. Entonces, para quienes lo están haciendo bien, seguir con ese ejercicio, seguirlo fortaleciendo. Para quienes estuvieron atentos de convocar a sus compañeros para el ejercicio grupal, felicitarlos. Ahí he encontrado unos ejercicios grupales muy interesantes en los cuales han incluso entregado el árbol de directores, pues como se solicitaba. El desarrollo está acorde a lo esperado. Entonces, reitero y la reflexión lleva a eso, a que nos tomemos el tiempo de darle la importancia al curso y pues al fin y al cabo son las competencias que ustedes están logrando para su ámbito profesional. Entonces, quiero invitar a quienes lo ven haciendo de la mejor manera que continúen de esa manera y a quienes no, a que es momento de que hagan reflexión. Y la etapa número 3, pues es una oportunidad de encaminar mucho mejor el camino de aprendizaje. Bueno, entonces vamos a hablar a continuación de lo que es la etapa número 3. Se denomina componente práctico, prácticas simuladas. No es más que la parte práctica del curso, ya lo venimos haciendo incluso desde la etapa número 2, solo que ahorita en la etapa 3 hay que hacer un ejercicio más fuerte de documentación, hay que hacer un ejercicio más vicioso hacia lo que esperamos, pero es la evolución de lo que yo les mencioné en la etapa número 2, donde trabajamos dos, máximo tres lenguajes de programación, los cuales nos permitían hacer un desarrollo estático hacia un caso hipotético de una terminal de transporte que tiene unos requerimientos, que se espera que el aplicativo web pues tenga unas características. Entonces, en esa evolución, cuando llegamos a la etapa 3 pues ya vamos a agregar ese dinamismo del cual estuvimos conversando también cuando se hizo la socialización conceptual en la etapa número 2 en la web conferencia. Entonces vamos a evolucionar en la actividad, vamos a seguir con la misma base de lo que cada estudiante como grupo entregó en la etapa número 12. Quienes entregaron individual, pues ya vamos a hablar un poco de ese ejercicio donde ya tienen que integrarse con su grupo colaborativo. Entonces, en cuanto a la información de la actividad, pues la actividad inició ayer, 30 de septiembre, y se extiende hasta el próximo 27 de octubre. Es una actividad que tiene máximo 130 puntos. Algunos estudiantes pues ya han logrado ese máximo puntaje en la etapa 2. Entonces quiero felicitarlos, reiterar pues el ejercicio juicioso de aprendizaje y de presentar unas buenas evidencias, unos buenos productos. Otros por ahí alguna cosita se les escapó, pero han tenido un buen desempeño. Para otros sí por ahí no ha sido el mejor, pero incluso en la retroalimentación pues se les ha dado la oportunidad de mejorar el producto y enviarlo por correo interno. Entonces, con las lecciones aprendidas, pues nos vamos ya a la etapa número 3. Reitero, nos vamos con los 130 puntos máximo. Y pues les decía que la actividad tiene un componente independiente y colaborativo, que el resultado de aprendizaje, el cual vamos a consolidar y venimos trabajando desde la actividad anterior, consiste en que ustedes estén en la capacidad de desarrollar aplicaciones web dinámicas con PHP y la gestión de datos en MySQL, siempre centrados en la experiencia del usuario, un tema que investigamos por allá en la etapa número 1, en diseño centrado en el usuario. Entonces, empezamos a conectar todos esos temas, todo lo que venimos investigando de base, y vemos que todo tiene una relación. Bueno, para esta actividad donde tenemos algo más que unos 28 días, entonces es momento de que se empiecen a organizar muy bien. La actividad, al igual que en la etapa 2, requiere de que ustedes desarrollen su propuesta individual completa
Luego seleccionen entre el grupo cuál es la propuesta que más encamina a la solución ya hacia la evolución del dinamismo y pues hacen una entrega final grupal donde han mejorado ese producto elegido y ya lo entregan como propuesta final. Entonces, van a tomar ustedes como base en los grupos que entregaron grupales, pues el documento, el código, todo el árbol de directorios que ya traen desde la etapa número 2, el que fue sujeto a evaluación, el que entregaron en la etapa número 2. Entonces, esa va a ser la base y con esa, pues cada uno entonces hace su propuesta individual y luego se reúnen nuevamente como grupo y ya consolidan un único ejercicio. Entonces, ya voy a hablarles un poquito más de eso. ¿Cuál es el software que vamos a utilizar? Y que pues la guía de aprendizaje, ahorita que la revisemos, lo menciona, pues vamos a trabajar con una suite de aplicaciones que permiten trabajar este ejercicio esperado que se llama Observer, bueno, en su versión 9.30. Es un paquete que incluye 4 componentes esenciales. Aquí ya en la instalación pues va a traer el Apache, que le va a permitir trabajar con su servidor web local. Trae el componente del PHP, que es el lenguaje que les va a permitir agregar dinamismo a la página web. El App Serve trae también MySQL, que va a ser su gestor de bases de datos. Y finalmente trae PHP que es la interfaz gráfica para administrar la base de datos. Vea que aquí no estamos hablando con nada de consola, sino con una parte gráfica para base de datos. Y pues adicional van a seguir ustedes trabajando con su editor de código, el cual les va a permitir escribir y depurar el proyecto. Van a trabajar, como ya les mencioné, la base de datos por medio de MySQL, donde van a poder implementar el CRUD. ¿Qué es el CRUD? Traducido al español, pues la capacidad de que en esa base de datos se pueda crear, se pueda leer, se pueda actualizar y se puedan eliminar registros. Entonces, este conjunto de herramientas del cual les hablo les va a permitir a ustedes cuando estén trabajando en el ejercicio, pues simular un entorno de desarrollo real sin depender de un hosting externo, pues para que lo podamos seguir trabajando de manera local. Ahorita vamos a ver dónde está ese software, dónde está la documentación de cómo se instala y demás. Bueno, entonces como les decía ahora, la base para esta actividad pues es el consolidado de la etapa número 2, donde ya tuvimos entonces una página estática. Entonces vamos a complementarla, reitero, en la etapa número 3 con PHP, con una conexión a base de datos y vamos a agregarle interactividad. Entonces ya pasamos a aquello que estuvimos hablando en la webconferencia anterior, de lo estático. Vamos a pasar a evolucionar hacia una verdadera aplicación, en este caso de tipo dinámico. Y bueno, por acá, ¿qué se espera en la etapa número 3? Pues acá nuevamente soy reiterativo en el discurso, en la orientación. Entonces, acá la diapositiva pues nos orienta que ustedes en la etapa número 2 traen esa página estática, la cual muestra una información básica de la terminal de transportes. Recuerden, es la terminal de transportes del caso de estudio, no es la terminal de transportes de Pereira, de Cali, de Bogotá, no. Eso fue allá en el anexo 2 donde investigaron, donde tuvieron un punto de referencia, pero es la página web la que están trabajando, la de un caso hipotético, no pertenece a ninguna ciudad. Entonces, esa página web, pues ya ustedes presentaron en la etapa 2 en ese diseño estático, mencionaron algunas empresas vinculadas, los vehículos disponibles, las rutas, los horarios, los costos y hasta pues algunos un formulario por allá para poder hacer cotizaciones. Pero pues todo eso era esa maqueta, esa parte estática sin una funcionalidad real. Entonces, ¿cómo evolucionamos? Pues lo hacemos a través de la etapa número 3, en donde ese diseño estático, esa maqueta que traen de allá, se va a transformar en esa aplicación dinámica. Entonces, ¿qué significa esto? Que en lugar de tener la información escrita directamente en el lenguaje HTML, pues vamos a conectarla con una base de datos en MySQL. ¿Y cómo hacemos esto? Pues instalamos un software y vamos agregando pues las líneas de código que nos permitan llegar hacia allá. Entonces, por ejemplo,
Si en la etapa 2 ustedes mostraban una lista fija de rutas y horarios, que pues fue lo normal en el ejercicio, ahora en la etapa 3 esa información que ustedes mostraban no debe provenir directamente del código como tal, sino que debe provenir de una base de datos. Y pues como les mencionaba anteriormente, pues como ya proviene de una base de datos, pues se van a permitir operaciones del CRUD, que es crear, leer, actualizar o eliminar registros de empresas, de vehículos, de rutas, usuarios, todos los que nos permita esa base de datos que ustedes van a crear. Además, pues tengan en cuenta que de acuerdo a los requerimientos que vimos ahorita, y vamos a repasar el caso, ustedes no van a mostrar unos costos, unos rubros allá en la página web de manera estática, sino que ya podemos evolucionar, y es la palabra clave acá en este ejercicio, evolucionar de lo estático a lo dinámico, donde vamos a pasar de esos costos estáticos a unas funcionalidades que nos permitan gestionar cotizaciones, que nos permitan hacer pedidos en línea, de acuerdo con el tipo de usuario y el número de pasajeros. Y aquí la persistencia de datos en MySQL a ustedes les va a asegurar que la información de la terminal siempre esté actualizada y disponible en tiempo real. Entonces, resumiendo esta diapositiva, vamos a pasar entonces de ese diseño estático informativo a esa solución funcional que responde a la problemática real de la terminal, aprovechando las TIC para optimizar su servicio. Entonces yo les hablo mucho desde el caso, yo quiero por acá repasarlo, porque pues ahí en lo que he calificado ahorita la etapa 2, algunos se me fueron por otro lado. Entonces siempre no está de más recordar. Entonces recordemos que el problema a resolver aquí lo tenemos desde el anexo 2 y ahorita lo vamos a ver en el curso, que es lo mismo. Siempre el problema por resolver es este, que nos dice la terminal de la ciudad, no nos dice de la ciudad de Cali, de Pereira, de Bogotá, etcétera, sino de una ciudad. Acá nos dice que tiene problemas y que se busca pues un aplicativo web que permita gestionar todo este tipo de información. Hay 9 ítems, terminan empieza desde la información de la terminal de transporte y finaliza con la compra de etiquetes en línea. Entonces, todo ese camino, todo ese recorrido nos lleva a que la página tenga empresas de transporte vinculadas a la terminal, el tipo de vehículos, la ruta, los horarios, la disponibilidad de vehículos para una o más personas, los costos, las cotizaciones y pues la compra, que es lo que hablábamos ahorita. Siempre es este caso, por favor. Yo sé que ustedes en esta primera parte investigaron una página web o varias páginas web de empresas de transporte, de otras terminales, pero ese era el punto de referencia, pero no vamos a mejorar la empresa, la página web de la terminal de Cali, por ejemplo, ¿no? Eso fue un referente. Vamos es a atender este problema, por favor. Si ustedes ven que alguno de sus compañeritos se está yendo por otro lado, pues allá en los grupos donde ya están conversando, le dicen, no, mira, recuerda, acá en el minuto más o menos 19 de la webconferencia, el tutor nos dijo que siempre recordemos que es esto lo que venimos haciendo, para que no se vayan a ir por otra parte, por favor. Eso quiero aclararlo en este momento. ¿Cuáles son las evidencias individuales? O sea, lo que ustedes cada uno solitos, desde el aprendizaje autónomo, obviamente con el acompañamiento tutorial y los recursos bibliográficos, más la investigación adicional que ustedes realicen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno lo primero que tiene que hacer, no los últimos 2 días, 3 días, no, sino desde ahora, van a diligenciar el anexo 4, ya lo vamos a repasar, que es la documentación del desarrollo, y van a hacer pues su carpeta comprimida en la cual están el árbol de directorios que corresponde al proyecto web. Dentro de él, pues una carpeta que se llama documentación, donde va a estar diligenciado el anexo 4 individual. Otra carpeta que se llama database, que es donde ustedes van a alojar la base de datos del proyecto. Y pues otra evidencia de la gestión individual, pues son los aportes que ustedes den en el foro. ¿Qué son aportes en el foro? Pues que ustedes ya entreguen su producto individual para poderlos yo retroalimentar. Que ustedes le hicieron algún comentario a un compañero porque consideraron que le van a hacer un aporte que le permite mejorar su actividad. Esos son aportes en el foro. Esas son las evidencias individuales. Vamos a ver cómo se espera que ustedes hagan esa entrega
de la parte individual en el foro. Esta parte individual es en el foro, esto yo lo valido en el foro. Aquí pues hice fortalecí pues la orientación respecto a lo esperado, pues con las lecciones aprendidas que también a uno le va dejando la comprensión pues de lo que ustedes deben de entregar y pues dándoles a ustedes herramientas para que la puedan entender mucho mejor. Entonces, en el foro de la actividad ustedes van a entregar cada uno, antes de pasar a la gestión grupal, una carpeta comprimida. ¿Y qué va a tener esta carpeta comprimida? Aquí está pues desglosado el árbol de directorios. Entonces, que la primera carpeta que yo vea se llame proyecto, raya al piso, web, raya al piso, el nombre y el apellido del estudiante. Cuando yo dé doble clic en esa carpeta, se me va a desglosar 6 carpeticas más. Una que se llama database, otra que, bueno, no tanto digamos que como carpeta, sino que ahí mismo pues en esa vista voy a encontrar lo que es el index y las demás páginas dinámicas que hacen parte del proyecto web. Voy a encontrar una carpeta con CSS, otra carpeta que se llame JavaScript, otra carpeta que se llame imágenes y otra carpeta que se llame documentación. Entonces, cuando se dé doble clic en Database, obviamente pues todo esto está ya eh, conectado por medio del código, pero pues digamos que en árbol de directorio lo vemos así. En Database pues va a estar la base de datos del proyecto. Yo esta imagen se las voy a estar compartiendo en el foro para que no haya excusa que no entregamos el árbol de directorios como es. Entonces, en Database va la base de datos del proyecto. Cuando hablo del index y las demás páginas dinámicas, pues aquí ustedes van a agregar todos los archivos PHP, el index, los logins, la parte de pedidos, cotizaciones, todo esto en PHP. Ya lo vimos acá en los requerimientos de la actividad. Por eso yo les estoy hablando de ese contenido. En la carpetica de CSS, pues las hojas de estilos, eso yo creo que ya veo que la mayoría lo está manejando muy bien. El JavaScript, en la carpeta de JavaScript, pues son todos esos scripts que añaden interactividad y validaciones por parte del cliente. En la carpeta de imágenes, pues todos los recursos gráficos usados en el proyecto. Y en la carpeta de documentación, pues como lo mencioné anteriormente, acá, en esa carpeta de documentación va diligenciado el anexo 4 individual del estudiante. Eso es lo que cada uno cuando ya termine su parte individual lo va a publicar en el foro, ¿vale? Por favor, aunque no fueran muchos casos, sí algunos me colocaban todo el contenido, copiar y pegar directamente en el foro y queda un mensaje súper largo, pues a esos estudiantes yo los invito a que diligencien la información directamente en el anexo, porque es muy dispendioso revisarlo así directamente. Entonces, yo creo que con esta imagen, a los 21 estudiantes que por lo menos están ahorita conectados, pues les queda muy claro cómo se espera ese árbol de directorios para la parte de las evidencias individuales. Igual ahorita si hay alguna duda, vayan apuntando y la revisamos más adelante. Ya cuando cada estudiante hizo su proceso individual, publicó en el foro su carpetica que esté organizada así, y pues se pueda validar que el proyecto pues ya evolucionó hacia el dinamismo, pues ya va a pasar a la fase grupal. Aquí es importante, y se lo reitero, pues en los grupos que ya tienen esa gestión, ya lo hicieron muy bien en la etapa 2, pues continúen con ese ejercicio, vea que fue exitoso, vea que les está permitiendo tener un buen aprendizaje, les está permitiendo tener un buen puntaje de calificación. A aquellos estudiantes que por X o Y motivo entregaron la actividad individual en la etapa 2, obviamente se les valora, se les hace una calificación, pero pues se han dado cuenta de que los criterios de evaluación, que son sobre los cuales yo debo de guiarme para calificarles, pues no les ha permitido tener un puntaje, digamos que cumpla la totalidad de la actividad, porque pues no lo va a permitir los niveles de que trae cada uno de estos criterios. Entonces, para la etapa 3 ya es una nueva oportunidad, entonces desde un comienzo, compañeros, si usted sabe que sus compañeros están en un grupo, yo quiero integrarme al grupo, obviamente tiene el derecho a hacerlo. Por favor, me indican el enlace por donde están conversando para que yo cuando ya presente mi propuesta individual pueda conversar con ustedes, nos podamos reunir y hagamos la parte grupal, que es lo que les voy a mencionar a continuación. Entonces,
Ya cuando han hecho ustedes esa parte individual, ya tienen su propuesta, yo por allá les he retroalimentado porque obviamente lo voy a hacer. Eh, Reitero, vamos a hacer un proceso similar al que hicimos en la etapa 2. Entonces, ya los que van a trabajar grupalmente, pues tienen su propuesta, la socializaron, ya les di retroalimentación, la mejoraron y demás. Entonces van a elegir solo una, al igual como lo hicimos en la etapa 2, que yo considero que, no sé si es el grupo, lo voy a decir aquí con los 4 primeros que me aparecen. Que en un grupo está Laura, Emilsen, Roberto y Yaritza, y estoy yo, Leonardo. Entonces yo estuve revisando las propuestas de todos, pero yo vi que la de Laura me pareció más interesante, más completa, muy bien documentada, sin decir que la de Milsen, Roberto y Yaritza no, pero que considero que pues se acerca mucho más y le ha agregado mucho mejor el dinamismo. Listo, yo me inclino por la de Laura. Entonces, asimismo, si la mayoría se inclinó por la de Laura, o si caso contrario decidieron que la de Roberto, pues yo me acojo a la decisión del grupo. Lo importante es llegar a aportar. Entonces, listo, Roberto, tú hiciste esa propuesta, reunámonos media horita, una horita, cuéntanos cómo la hiciste, qué tuviste en cuenta. A pesar de que estoy de acuerdo en la propuesta de Roberto, yo quisiera agregarle o considero que aquí podemos fortalecer esto y lo otro. O a todos se nos olvidó en la parte de cotizaciones. Vamos a mejorarlo en el proyecto de Roberto, que al final es el que es la entrega que nos va a representar a todos. Ese es el ejercicio grupal. Entonces es muy difícil cuando vi publicaciones de estudiantes que recién ¿cuándo fue que entregamos? Recién el 29 aparecían con sus primeras publicaciones y querían integrarse en un grupo cuando pues sus compañeros ya lo habían hecho. Entonces obviamente ellos se integraron individual y ya pues se les hace la retroalimentación. Entonces ese es el ejercicio grupal, no es difícil porque si cada uno ya tiene su propuesta individual, cada uno pues tiene un criterio fuerte para poder o inclinarse por algún compañero y poder darles, aportar a su grupo pues para esas mejoras. Entonces, ya hemos elegido la propuesta del compañero, de la compañera, entonces la optimizan y pues el anexo 4 ya no pasaría a ser individual, sino grupal. Obviamente cogen como base el del compañero donde ustedes eligieron el proyecto web. También el anexo 4 lo fortalecen, se agregan en la portada de quienes realmente participaron y entonces ya la entrega en el espacio oficial, en el espacio aquí en el curso, o sea, acá espacio intermedio, aquí etapa 3, acá donde dice en la última opción, etapa 3, componente práctico, prácticas simuladas, rúbrica de evaluación, entrega de la actividad. Aquí van a hacer una sola entrega por grupo colaborativo, una sola entrega. Pues, ¿qué van a hacer en esa entrega? Algo similar a lo que hicieron en el árbol de directorios de la fase individual, pero pues esta vez de manera grupal y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer allá? Ya vuelve los uso de ejemplo. Ya Laura, Emilsen, Roberto, Yaritza y yo, que estoy en el grupo de ellos, ya consolidamos, ya elegimos una sola propuesta, ya la mejoramos. Listo, ya tenemos listo el documento, mejoramos el anexo 4. Entonces, ¿qué van a hacer? A diferencia de la entrega individual, donde la carpeta pues, se llama proyecto web, nombre y apellido del estudiante, como aquí ya la entrega grupal, van a ver que no varía mucho. Entonces es lo mismo, proyecto, raya al piso web y el número de grupo. Por favor, nombren el archivo así. Y pues, ¿qué voy a encontrar ahí? Lo mismo, una carpeta con database, los archivos index y las demás páginas dinámicas. Voy a encontrar una carpeta CSS, una carpeta JavaScript, una carpeta con imágenes y una carpeta con documentación con un solo anexo 4. No los anexos individuales porque eso se supone que ya los entregaron en el foro. Con el anexo 4 consolidado grupal. Eso es lo que vamos a hacer en la entrega. Y por favor, porque hubo grupos que sí trabajaban en grupo, pero todos me entregaron el mismo archivo grupal. Entonces yo mientras discrimino y pues a veces uno se demora más en la calificación, pongo a discriminar y veo, los 5 me entregaron, trabajaron juntos y los 5 me entregaron el mismo archivo, no encontré diferencias. Entonces eso es casi media hora que yo debo dedicar para comparar todos los archivos y al final ver que es el mismo. Entonces, por favor, un solo archivo por grupo. Siempre les digo que el estudiante líder, el que entregó la actividad, entonces en el foro, deje una captura de pantalla donde se evidencie que hizo la entrega de la actividad
y ahí mismo adjunten el mensaje la carpeta que entregó. De esa manera, digamos que Laura fue la que entregó, entonces dejó en el foro la evidencia, la captura de pantalla, dejó el archivo, entonces Emilsen, Roberto y Yaritza y yo podemos entrar a validar. Ah, listo, Laura hizo la entrega, ahí se observa. Vamos a ver el árbol de gueteros que entregó. Ah, sí, perfecto, fue como lo acordamos. O a veces pasa, se le escapó esto o entregó la versión anterior a la definitiva. Le hacemos caer en cuenta y son oportunidades para que ustedes puedan corregir. Entonces, tengan en cuenta esto. Ese tipo de prácticas que les ayuda a ustedes a mejorar y estar más tranquilos en la entrega. Bueno, entonces les hablaba yo de que, pues a nivel general y específico a la vez, este es el resumen de lo que nos pide la guía del componente práctico. Yo aquí pues me permito igual repasarla con ustedes. Pues, les menciono que lo que vimos ahora pues fue lo específico, fue el resumen de la misma, pero ustedes al consultar el instrumento tecnopedagógico van a encontrar esa misma información. Acá la socializamos. Los 130 puntos que les hablaba. Acá pues la parte de las horas que se supone ustedes deben de dedicar, las horas de acompañamiento docente, incluida pues la web conferencia, los espacios que ustedes me consulten, las demás asesorías que hemos venido teniendo. El tipo de práctica formativa pues es simulada. Lo que les hablaba ahora, el resultado de aprendizaje al cual apunta, ese ya lo mencionamos. Acá pues luego la descripción general de las actividades del componente práctico, las fechas, nuevamente pues el recordatorio. Acá nos mencionan los recursos que debe contar para el desarrollo de la actividad. Entonces se les recuerda que consulten la agenda del curso, que revisen los contenidos y referentes bibliográficos de la etapa número 3, el foro de noticias y pues allá les he dejado algún recurso adicional, grabaciones de webs y demás. Em, pues los espacios de acompañamiento en Teams, la web conferencia, pues ya están asistiendo a la web conferencia. La documentación del desarrollo, ajá. Bueno, esto básicamente pues es lo que hicimos en la etapa anterior, tener esos archivos como base, ya lo vimos por qué. La SER 9.3.0, el editor de código y la plantilla del anexo 4. Todo esto que les acabo de mencionar, ya se los dije anteriormente. Eso digamos que ya lo repasamos. ¿Qué más? A ver, me dice otra. ¿Listo? Acá pues nos dice en lo que consiste la actividad, que también ya lo repasamos en las diapositivas, pero acá digamos que nos da un orden un poco más claro de cómo abordar la actividad. Entonces nos dice que para la realización de la actividad se requiere la descarga e instalación del paquete gratuito AppServe 9.3.0 con el fin de poder trabajar con un ambiente de desarrollo y de prueba local para no depender de un host y pues tener su base de datos. Acá por lo que les mencioné, lo que se instala con ese paquete, que es el Apache, el PHP, el MySQL y el PHP ¿Dónde pueden descargar ese paquete? Pues aquí nos da el enlace, yo por acá ya lo tengo abiertico. Él nos lleva a esta página. Acá pues nos dice nuevamente lo que permite descargar. Dice que es un programa libre, que hay algunas capturas de pantalla. Acá pues el botón de descarga. Tengan en cuenta que acá donde dice, acá, está toda la documentación, está en inglés. Si manejan bien el inglés, pues lo trabajan directamente en inglés o si no, pues ustedes saben que el navegador tiene la opción de traductor. Aquí pues el desarrollador, la página donde se aloja este paquete, les ha hecho a ustedes todo el paso a paso de cómo hacer ese proceso con capturas de pantalla y demás. Ahí está pues todo documentado para que ustedes en esa investigación lo consulten y lo instalen conforme a eso. Acá hay un manual del usuario. Dice How to Use. Vamos a ver que cargue. Acá veamos, acá hay también pues unas orientaciones. Y para eso adicionalmente, pues ya lo vemos acá en la guía de actividades, ya lo vamos a ver, hay unos OVAs que el profe Rafael, que fue quien desarrolló el curso, les dejó a ustedes ahí de apoyo. Nos dice que en la instalación se debe necesariamente recordar el password registrado. Por acá lo vemos nosotros en la documentación. Por aquí se agrega un password.
Por acá hay una captura de pantalla donde uno agrega el usuario root. Acá, por acá. En esta pantallita que está acá, aquí se agrega un password. De eso es lo que hace referencia a la guía, que se recuerden de esa contraseña que ustedes asignen, porque es la que les va a permitir acceder al administrador de base de datos para crear pues las diferentes bases de datos. Si tienen problemas en sus equipos para trabajar la versión recomendada, usen una versión anterior. Aquí mismo en la página nos dice, hay un repositorio de versiones, dice Version History, por si tenemos alguna falla, aquí nos aparecen diferentes versiones y su página de descarga, que la 8.5.0, la 8.4, bueno, hay varias ahí. Si de pronto, que pues lo que tengo entendido no ha molestado la que estamos trabajando en el curso, pero a veces los equipos de ustedes varían o tienen otro software que se cruza, que no les permite trabajar igual. Entonces aquí tenemos un histórico, un repositorio de versiones. Dice, para la correcta instalación, hacer seguimiento a la siguiente referencia bibliográfica. Entonces aquí lo que les digo yo, acá que hay dos OVAs y un OBI que los está revisando varias veces y él orienta muy bien cómo instalar este paquete e incluso también les orienta sobre cómo trabajarlo. Entonces es parte del aprendizaje autónomo que ustedes van a hacer. Obviamente durante el ejercicio pueden surgir inquietudes, pueden surgir dificultades, me escriben y las revisamos porque ya cuando pasamos a este tipo de etapas hay cosas que a veces varían mucho de un estudiante a otro en este tipo de configuraciones. A veces es algo propio de su equipo, algo propio del firewall, bueno, varias cosas que no les permite a ustedes trabajarlo igual a diferencia de sus otros compañeros. Entonces, por favor, me escriben y si nos tenemos que reunir, nos reunimos o yo les envío alguna documentación. Pero en lo que tengo entendido, esto funciona conforme a lo que se espera. Muy rara vez pues hay alguna dificultad, pero pues no está de más. Acá pues se requiere se sugiere, perdón, que se trabaje en el sistema operativo de Windows. Acá pues ya lo que les decía, que se retoma el desarrollo final de la etapa 2 y pues se le agrega todo el dinamismo por medio del App Server. Dice, el desarrollo web debe permitir hacer cotizaciones y pedidos de acuerdo al tipo de usuario, el valor del pedido y el acceso a los datos de la base de datos desde la página web, lo que les decía ahorita el CRUD. Acá pues también lo que les decía, hay una OA también que les orienta a ese tema. Entonces aquí tienen ustedes bastante para que se puedan informar y pues trabajar la actividad. Las evidencias de trabajo independiente ya lo hablamos ahorita, las de grupal ya lo vimos ahorita también en la presentación. Bueno, ya lo demás pues son las situaciones de tipo académico que ya conocemos. Eso pues en cuanto a a la guía desde el componente práctico y hacia lo que se espera. Eh, bueno, antes de que pasemos a las recomendaciones, pues también socializarles lo que es el anexo 4, que es donde ustedes van a documentar la actividad, aparte pues de lo que ya vimos que es el desarrollo propio del proyecto web. Acá pues lo mismo, ustedes editan lo que corresponde. Aquí pues ustedes le colocan el nombre del proyecto, terminal de transportes, nombre de la actividad, pues etapa 3, el nombre de los estudiantes, el número del grupo colaborativo, aquí pues el nombre mío como tutor, la ciudad, el año, pues la ciudad pues uno aquí puede colocar mejor Colombia, pues somos estudiantes de varias regiones, el año pues 2025. Acá pues les orientan que agreguen pues la tablita de contenido, la introducción también les orienta pues lo que se espera en la introducción, los objetivos también acá pues tiene toda la guía. En cuanto al contenido, pues acá nos dice que transcribe aquí todo el contenido de la documentación de la etapa 2 desde el título de diseño del proyecto web hasta documentación de la maquetación. Entonces aquí lo que les están diciendo es que como ustedes tienen un documento de anexo 3 de la etapa número 2 y el anexo 3 nos habla de una parte de documentación hasta maquetación, entonces que aquí copien y peguen ese mismo contenido. Si en la calificación que yo les di se requiere fortalecer, pues de una vez lo fortalece. Entonces, por buenas prácticas de documentación, para que todo tenga trazabilidad y coherencia, aquí van a traer esos apartados del anexo 3. Ya para el desarrollo del proyecto web, que es lo que vamos a hacer ahora, dice que acá se debe describir qué es la herramienta Observe,
el paquete, qué elementos posee, describe el paso a paso de la instalación y el manejo. Entonces aquí van a hacer unas capturas de pantalla, no las mismas que están acá, por favor, sino que pues obviamente se vea que son de sus equipos, que hagan un paso a paso similar a este, un poco más completo. Ustedes ven que aquí todo tiene su captura de pantalla y tiene su orientación, su descripción. No vamos a colocar solo pantallazos, sino que decimos, bueno, en esta pantalla de la bienvenida se va a continuar para iniciar el proceso de instalación. Acá pues se consulta la licencia, se acepta, se continúa. Bueno, toda esa documentación nos la están pidiendo acá. Y que también hagan una documentación así con capturas de pantalla sobre cómo se manejan pues los paquetes que tienen interfaz gráfica de este App Store. Aquí la documentación del desarrollo web. Entonces dice, acá se debe documentar la programación en la herramienta AppServe del desarrollo web elaborado con base a la maquetación trabajada en la etapa 2. Entonces aquí se debe referenciar el árbol de directorios que condensa el desarrollo web. Entonces, ¿cómo así? Sencillo. Aquí ustedes van a colocar el grupal este. Van a hacer decir el árbol de directorios está conformado de esta manera. Ahora prácticamente aquí tienen pues eso adelantado. Hacen unas conclusiones. Yo siempre les digo que mínimo una por estudiante, la bibliografía y demás. Entonces, eso es lo que va en el anexo 4. Considero que es un poco más concreto, no tiene, digamos, tantos elementos como lo tenía el anexo 3, pero pues ya sabemos lo que se espera acá. Por favor, se desarrolla el anexo 4. Algunos estudiantes hicieron un nuevo documento con unos ítems que no se pedían, con unos temas que no, ni al caso. Obviamente se veía que era parte de la investigación que hicieron, pero pues no es lo que se esperaba. Entonces ustedes trabajan es con el anexo 4. ¿Qué dónde está el anexo 4? Cuando yo me voy al curso y reviso la guía de componente práctico, acá. Aquí ustedes van a encontrar nuevamente el anexo 2, que fue el que vimos ahora, que es el que tiene la problemática, este de acá. Y van a encontrar el anexo 4, que es el que les acabo de socializar. Es este el que tienen que diligenciar. ¿Junto con qué? Pues aquí vuelvo y se los muestro. Ese anexo es el que va acá. Acá donde dice, eh, acá donde dice documentación. Aquí va ese anexo 4. El resto del proyecto, pues ya lo sabemos, son este resto de archivos. Entonces, ¿qué entregamos? Carpeta comprimida, con lo que ya hablamos. ¿Qué más les cuento? Vamos a pasar a las recomendaciones. Pues aquí les he traído un convenio de recomendaciones que quiero que tengan muy en cuenta. Y la primera de ellas, pues nos dice que revisemos los FOBAs y los OBIs de apoyo. Recordemos que esa información siempre está disponible en el curso. Gracias, Edwin. Ya casi pasamos al espacio de preguntas. Vamos haciendo ahí la esperita. Entonces sabemos que aquí en etapa 3 ustedes tienen unos contenidos y referentes bibliográficos, que es lo primero que tenemos que hacer después de revisar la guía. Acá pues están toda la información, aquí las guías de lectura. Acá más abajo pues están los hobbies y pues allá en la misma guía les dan unos OVAs adicionales. Esto es lo que tenemos que revisar y apropiar. Asegurar la participación activa de todos los integrantes del grupo. Pues ya sabemos, si vamos a relacionar a nuestros compañeros en la portada final es porque realmente participaron activamente. Cuidar la ortografía y las normas de referenciación. Los aportes, pues, que vayan a dejar en el foro, en este especial, pues, si es el anexo 4 y demás, o si son algún fragmento de código, que sean en documento Word. No se trata de lo que les decía ahora, de pegar todas muchas líneas de texto ahí, porque pues, es difícil de consultar. Entonces, cualquier aporte, por favor, en Word, o si ya es el consolidado final individual, en la carpetica comprimida, como lo esperamos. Evitar el plagio, solo se incluyen como autores quienes realmente aporten. Una buena práctica pues de documentación que les ayuda mucho a ustedes es que dentro del código eh, agreguen comentarios, esto que les permiten pues que pueden explicar la lógica implementada dentro de la programación que están haciendo. Facilita la comprensión para otros y para uno mismo en futuras revisiones. Esto ayuda mucho cuando ustedes están en la fase colaborativa, en la fase de inclinarse mucho por una u otra solución de sus compañeros, cuando ustedes van allá
si están trabajando con Visual Studio, Code, para ver los códigos o directamente con un bloc de notas o cualquier otro editor. Si ustedes ven los comentarios, pueden entender mucho más los bloques de programación. Bueno, y esto pues es una buena práctica profesional en el desarrollo de software. Obviamente, a ustedes se les hace un acompañamiento tutorial, se les dan unos recursos bibliográficos, se les dan unas OVAs, unos OVIs, se les dan los espacios de asesoría, pero pues ustedes como estudiantes pueden complementar siempre el aprendizaje con videotutoriales, con recursos externos, siempre que sean fuentes confiables de información. Pueden usar la IA generativa como asistente desde una mirada ética. Sabemos que la IA llegó para quedarse, no es un tabú, no es un mito, pero todo parte del uso ético que nosotros le demos. Veámosla como ese asistente que les va a permitir a ustedes, si la van a utilizar, aclarar conceptos, recibir orientaciones más concretas, más personalizadas. Sabemos que no reemplaza el proceso de aprendizaje ni las competencias que ustedes como estudiantes deben de desarrollar. Incluso por ahí algunas de estas IA generativas ya están incluyendo módulos que les permiten aprender, les dan lecciones, les dan unas preguntitas, les dan un contenido y demás, entonces también ya están incorporando estos elementos. Entonces esas son las recomendaciones que yo les quiero dar para el desarrollo de la actividad. En el foro, el cual ya tiene su apertura por acá, ¿dónde está? Por aquí. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente antes de pasar al espacio de preguntas. Vamos a abrir cualquier grupo, vamos a abrir este 32. Acá está su espacio, su foro ya con apertura. Aquí pues el resumen de lo puntual de la actividad. Acá pues les dejo incluso el acceso al anexo 4. Todo lo que estuvimos hablando ahorita, los anexos 2, los 3 por si los necesitan. Cómo se espera la organización pues de los directorios, ya lo acabamos de ver. Pues aquí ya la invitación a la web. Bueno, lo demás que ya venimos trabajando. Para recordarles, yo aquí les dejé que los invito a que máximo hasta el 20 de octubre, máximo, hagan la parte individual para que los últimos 8 días se dediquen solamente a lo colaborativo. Obviamente estas fechas pues son a decisión del grupo. Yo les dejo ahí en derrotero, les dejo una sugerencia para que así mismo se organicen. Ya con esto creo que ya, eso, ya vamos a la parte final. Entonces voy a volver aquí al Teams. A ver, por acá. Tenemos pues a ver con mi instalación con un simulador. Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas. Vamos a por acá. Por favor, levanten, alten la manito para yo poderles dar acceso y resolver las inquietudes en estos 12 minuticos que nos quedan. Entonces, a ver. Rubén, adelante. Puedes usar el micrófono, te escuchamos. Tardes, profesor. Eh, Profe, no que nosotros yo ya tenía instalado el MySQL, el WordPress, creo que llama, en el computador y al instalar el paquete que usted me dice, ¿no tendría algún problema? ¿Ya lo hiciste? Sí, pero sí yo tengo instalado el MySQL, el WordPress, ¿no? Creo que llama por una materia que estamos viendo anterior. Y creo que al instalar el paquete que usted me dice, Ujú. creo que también ya trae el MySQL, creo que con eso y otras aplicaciones que ya lo traen. Yo no sé si de pronto habría algún problema porque creo que se maneja unos puertos que los puertos se vayan a interferir. Rubén, pues ahí tendrías que hacer el ensayo si te genera alguna dificultad o si no, pues hacer lo que uno hace es buscar las aplicaciones solitas que trae el paquete por aparte e instalar solamente las que necesita. Por acá está. O si no, o si ya manejas el tema de pronto de máquinas virtuales, si lo sabes trabajar, también podrías hacer ese proceso con una máquina virtual. Lo Profe. importante es, ¿aló? Sí, Bueno, Vale, listo. Entonces aquí, si dices que alguna de estas se va a cruzar con algo que ya tenga, entonces la buscas solita. Aquí está incluso la versión. Entonces, digamos que hay muchos repositorios en la web donde la podemos encontrar. bueno, Eh, profe, sí, por favor, ¿quién alzó la mano? ¿Quién sigue? ¿están por la mano? Sí, creo que nos está hablando Alfredo. Sí, pues si hay alguien adelante de mí, adelante, y si no, pues yo pregunto. No, no, vale, ya. Rubén ya terminó, entonces ya puedes bajar la manito y pasamos con Alfredo. Gracias, profe. Bueno, qué pena no haber levantado la mano. Profe, bueno, Tranquilo. es que
Y yo creo que contigo había hablado la vez pasada y yo creo que en mi trabajo yo lo coloqué. Yo creo que te acuerdas de mi caso. No sé si fuiste tú el que me contestaste que Dime. descargué MSQL. Yo tengo Mac, pero es 2016 mi MacBook. Pues sí, es muy rápido toda la cosa, pero el sistema operativo me dice que tiene que ser 13 o superior para instalar el MSQL. Y no me dejó instalarlo. Creo que fuiste tú que me hizo una recomendación de instalar un emulador de Windows que es con VirtualBox. Sí, es lo que hablamos ahorita de máquinas virtuales. No fui yo, pero pues es la más recomendación que te haría. Ok, entonces de pronto, bueno, entonces de pronto fue con otra tarea también que nos toca utilizar MySQL y pues a mí Dale. no me de. Entonces yo descargué un emulador, pero para esa tarea incluso, bueno, si no fuiste tú, fui con otro profe. Tranquilo. Cuéntame. Ya yo le expliqué de que le coloqué en el trabajo los pantallazos de que pues llegué hasta tal punto, pero pues no puedo utilizar la aplicación para trabajar. En este caso, ¿qué puedo hacer? Porque yo me quedé como un bloqueo ahí con el VirtualBox, porque me dice que descargue una cosa ahí como de Windows y bueno, eso me toca ponerla a descargar, pero sí estoy un poco enredado con ese tema, entonces no sé si habrá un Pues tutorial o algo para que tú nos indiques cómo trabajar en ello, cómo, bueno, en mi caso descargarlo porque no tengo cómo trabajar. vale, Alfredo, hagamos lo siguiente. Como lo tuyo ya es algo particular por el sistema operativo, entonces mándame las capturas de pantalla por interno y lo revisamos. Porque Listo. hay otras herramientas aparte de VirtualBox, lo toca ver para Mac, que también nos permiten virtualizar, pero tenemos que revisar. Sí, pues el computador, sin embargo, es muy rápido. Yo tengo un Intel Core i7 y ese es de 16 de RAM. Bueno, tiene buen almacenamiento y corre bien, Sí, pero sí. solamente la actualización la tengo hasta el 12.7.6 que es Maux Monterrey y me pide Sonoma, pero ya el computador no deja actualizar porque es 2016. Dale, dale. Entonces, mándame el caso por interno porque ahí sí tengo que investigar un poquito y te oriento, ¿vale? Y buscamos la solución. Vale, muchísimas gracias. Me la envías ahorita, mañana la estaré revisando. Listo, listo, profe. Ahorita más tardecito noche ya te lo envío al Dale, privado. de una, y buscamos la solución. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna inquietud respecto a la actividad? Veo que Rubén todavía tiene la manito arriba, creo que le quedó arriba. O si no, ya para ir cerrando y pues nos pongamos manos a la obra. Manuel, adelante. Cordial saludo, profe. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, profe. ¿Cómo estás tú? Muy bien, me alegra saludarte. Cuéntame. Gracias. Sí, es que me quedó la duda porque estábamos viendo archivos PHP y pues en mi grupo anterior pues habíamos hecho lo de HTML por lo de las web dinámicas. Eso significa que tenemos que pasar esos archivos a PHP. Disculpa mi ignorancia, tutor. No entendí muy bien esa parte. Vale, sí, o sea, es parte de la evolución. Tú ya tienes un código de base, entonces ya tienes que, veo que aún no has hecho por ahí la investigación. Tienes que ver qué es el PHP, cómo lo integro entre HTML, pero digamos que integrar el PHP ya a partir del paquete que vamos a trabajar, hace parte de esa evolución. Entonces, haz la investigación, Emanuel, instala el paquete y me cuentas. Si quieres, me escribes por interno y me cuentas ya cómo ves esa transformación y cómo estarías integrando el PHP dentro del código. Pero ya tienes la base, por ahí te doy la pista. Vale, ok. Espera, es que también tenía una duda con respecto al anexo, si no estoy mal, que hace ¿Mm? referencia a lo de la documentación del desarrollo web. Solo dice que acá se hace referencia al árbol de directorios. O sea que en la parte individual solo incluimos nuestra parte individual dentro de ese archivo. ¿Y solo el árbol de directorios o es necesario incluir algo más dentro de esa sección? Tú me dices acá, ¿cierto? Creo que los mencioné por Sí. acá. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Documentación en esta. Sí, principalmente, sí, además de esa duda tengo otra, pero Vale, pero. hablando de esa de documentación del desarrollo web, Ujú. dice que acá se referencia al árbol de directorios, entonces en ese caso solo tenemos que hacer referencia a lo que, al Sí, contenido, ¿no? tú lo que haces es como estás documentando, pues tú vas a colocar algo parecido a esto, pues obviamente pues como yo lo busco, algo parecido a esto. Aquí digamos que se los adelante un poquito. Entonces aquí ustedes tienen, vas a decir, bueno, mi árbol de directorios, esto es un tema que ya desde la etapa número 1 ya conocemos.
Vas a decir, bueno, el proyecto web está distribuido en un árbol de directorios que tiene estas y estas carpetas. Dentro de cada una de ellas, pues encuentro este tipo y tipo de archivo, este tipo de script y demás. Algo parecido a lo que yo hice acá. Ahora le estoy diciendo que casi les adelanté esa parte. Pero pues obviamente ya en sus propias palabras, si ustedes quieren agregar algo más, y van a decir, por ejemplo, que agregamos tantas páginas dinámicas por este estilo otro. Hacen una explicación, una documentación de lo que están presentando muy puntual, ya como por si ustedes piensen que si otra persona retomara su proyecto, ¿cómo entenderían lo que ustedes han hecho hasta ahora? Eso es lo que vas a poner ahí. ¿Y cuál es la otra duda que tienes? Con respecto a la herramienta AppServe, si no estoy mal, tenemos que tener en cuenta el paquete de Apache, de PHP y MySQLite. Entonces, en ese caso que habla sobre el manejo de esa aplicación, tenemos que tocar esos paquetes o en general AppServe. No sé si me hago entender. Sí, sí, mira, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo con una sola de ellos. Por ejemplo, PHP que es la parte gráfica de las bases de datos, que tiene una interfaz como tal que nos permite ya hacer unas funciones que tú vas a investigar. Entonces tú vas a decir, bueno, yo ya instalé el paquete, identifiqué que Apache me permite esto, que el PHP en esta versión me va a permitir lo otro, que con MySQL, pues creo mis bases de datos y demás. Entonces tú haces allá una investigación, una documentación, si quieres colocas solo una captura de pantalla que demuestre que, por ejemplo, el PHP te está funcionando. Y eso es lo que ubicas acá, en Stack. Vale, Por un listo. lado, el paso a paso de instalación del paquete y por otro, una documentación muy precisa de para qué te va a servir cada una de estas cositas que estamos instalando en el paquete. ¿Listo? Vale, listo. Muchísimas gracias, tutor. Igual, Emanuel, en el ejercicio puede que te surjan inquietudes, puede que surjan desafíos, me escribes Eh, y lo sí, reeditamos. pues, vale, listo. Muchísimas gracias, tutor. No, a ti, Soy Emanuel, y empecemos a consultar, a investigar el tema para que vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que hay que hacer. Sí, soy bastante nuevo. Una disculpa, Tranquilo, tutor. tranquilo, tranquilo. Igual apenas la tía empezó. Entonces, ese es el ejercicio que sigue. Vamos a investigar. Vamos a ver de qué estamos hablando y ya podemos mirar avances y demás. Como ya lo hemos trabajado con algunos por interno. ¿Listo? Otra preguntita antes de finalizar. Santiago, adelante, te escuchamos. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y usted cómo está, Santiago? Bien, sí, señor. Profe, Cuéntame. una pregunta. En caso yo uso Ubuntu, y tengo un torquito, entonces pues no puedo usar Windows. Sé que está la opción de la máquina virtual, pero ¿podría usar SAP más bien? Santiago, no sé si es mi conexión o todos lo estamos, te escucho bastante entrecortado. Te entendí que tienes Ubuntu, hasta ahí va. Sí, entonces pues no puedo estar APC, pero podría estar SAM. Ya que si puedes usar esa, ¿sí? Sí, Maneja ya sí, información. lo justificas en la documentación porque usaste el otro. Dices que Vale. tienes un sistema operativo de software libre, entonces la aplicación, el programa equivalente es este y me va a permitir lo colocas ahí. ¿Listo? Bueno, mis estimados estudiantes, aquí en el chat. Ya. Voy a ver aquí algo que tengo en el chat y ya finalizamos, profe. Creo que el Alfredo es lo que ya me consultó. Tengo un de tener un problema. También ya lo trabajamos con Rubén. Diana me dice, estoy trabajando en administración de datos con esta versión, puedo trabajar. Digamos que lo que acá recomiendan son versiones estables que ya se han probado y demás. Si ustedes tienen una versión superior o inferior, por eso se les decía en la guía de aprendizaje que si les falla o algo, se pueden ir al historial de versiones y trabajar con una versión inferior o superior, no pasa nada. Para responder la inquietud de Diana. Lo importante es que ustedes vean que les está funcionando para la actividad. Bueno, mis estimados estudiantes, entonces con esto ya vamos por finalizada la webconferencia. Ya es que nos pongamos manos a la obra, empecemos a trabajar en el ejercicio. Las dudas surgen en el camino, son normales.
Veo que algunos no me consultan y pues entregan la actividad con algunas falencias, otros sí, son oportunidades para mejorar, para esa curva de aprendizaje sea positiva. Entonces, los espero tanto en el foro o en el Teams, lo que deseen escribirme, consultarme con muchísimo gusto. Si de pronto es algo ya de configuración y no me la sé, porque pues, a veces pasa, pues lo investigamos y lo resolvemos. Si me la sé, pues también les oriento cómo superarlo. Pero en cuanto a la actividad, con muchísimo gusto, estoy atento a resolver sus inquietudes y a orientarlos. La grabación les va a quedar a continuación aquí en el chat y mañana se las estaré compartiendo en el aula virtual. Te quiero agradecer a cada uno de ustedes la participación, la dedicación y pues a fortalecer ese trabajo colaborativo, a ser muy juiciosos desde lo individual, que ya digamos estamos en la mitad del curso. Ya luego de esto nos queda una actividad de estrategia SEO y luego una actividad de socialización un poquito más menos demandantes. Entonces, la mejor energía y la mayor investigación para esta actividad para que ya empecemos la recta final del curso de la mejor manera. Un fuerte abrazo, que estén muy bien y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, tutor. Buenas noches. Todo profe. también.